Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno alabar a Dios, glorificarle, exaltar su nombre. Bueno, si no levantó su Biblia, levante el celular. Levante el tablet. Si trajo la computadora de casa, levántela. Sí, porque hoy la Biblia es electrónica. Recuérdese que ya muchos no cargan la carta, pero la tienen electrónica. El valor de esa palabra de Dios es importante en nuestra vida, hermanos. Decía esa alabanza: enséñame a guardar tu palabra. Y es que hay que saber guardar las cosas, porque a veces en el hogar sucede, ¿no? Hay unos hijos que comen más de lo que trabajan. Y los padres, para que alcance a la semana o al mes, tienen que esconderles las cosas. Pero sucede porque hoy hay un problema en la alimentación. La mayoría de jóvenes, cuando se sientan a la mesa, no quieren comer, comen dos cositas. Pero luego pasan buscando cada rato, pica y pica. Por eso es que no comen cuando se sientan. Entonces usted tiene que esconder todo a fin que la persona se eduque y tenga horarios de comida. En el tiempo en lo que nosotros crecimos, y como aunque usted buscara no hallaba, nos acostumbrábamos a comer lo que sucediera en el día, una vez, dos veces, pero la mayoría de veces se comía las 3 veces, ¿no? Pero recuerdo que en ese nivel de pobreza, ¿no? De escasez, mi madre tenía que esconder algunas cosas. Acostumbraban en mi país, allá en mi cantón, unos yaguales le llaman, que se hacía de la penca del manano, la mata, la planta esa, se sacaba y se hacía un arco y ese se colgaba con unas piolas, unas pitas ahí, y solo lo ponían donde ellos alcanzaban. Nosotros estábamos pequeños. Ay, hermano. Pero nos agarrábamos unos con otros, nos cargábamos a meter la mano en lo que encontrábamos ahí. Cuando venían nos daban porque nos habíamos comido lo que habían escondido, porque era para el siguiente tiempo de comida. Ahora, dice ese canto, ¿verdad?, que tiene su fundamento bíblico: enséñanos a guardar tu palabra. ¿Dónde la vamos a poner? Porque la palabra puede encontrar el lugar escondido donde quedarse, como también puede ser puesta en un lugar donde el enemigo la encuentra y la destruye. Amén. Esa es la parábola del sembrador. Cae en partes del corazón en el cual el corazón no tiene la capacidad de guardarla ni de retenerla. Entonces ahí se pierde, ahí se desaparece. Por eso es que podemos pasar años y años en el templo o escuchando sermones y impermeables. Nos desliza. Nunca cambiamos. Dígale que tiene la par: nunca cambias. No tiene valor decir. Usted respóndale: tú tampoco. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 13 y 19. Hay cosas que no dan ganas de decirlas, ¿no? O porque el otro se va a ofender o porque nos sentimos en culpa. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 19. Estamos con el tema servidores del reino. Ese es el tema que iniciamos en la mañana. Servidores del reino de Dios, de este reino poderoso, de este reino maravilloso. ¿Lo tiene, mi hermano? Juan Marcos capítulo 3, versículo 13. 3:13 al 19, para si no lo ha escuchado, lo leemos. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció, vea esa expresión, estableció. Qué lindo eso, ¿no? Porque ahí el Señor encuentra lo dócil de la persona, la sencillez de la persona, la entrega de la persona,
porque cuando se dice establecer, es que así queda hecho, así se ordena y eso se va a hacer. Para eso se necesita encontrar personas dispuestas. Entonces estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar o para enviarlos a cumplir una misión y que tuviesen autoridad para sanar enfermos. O sea, ese es el cuidado de Jesús. Aparte de que los llama, los prepara y luego les unge, les da autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges, estos es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que lo entregó, y vinieron a casa para quedarse con él. Oramos. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús, te bendecimos. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Ayúdanos a permanecer atentos a tu palabra, Señor. Háblanos conforme a tu palabra, prepáranos conforme a tu Espíritu Santo y que cada palabra predicada sea de edificación a nuestra vida y que salgamos edificados de este lugar y con deseos de cambiar, de poner en obra esta bendita palabra que es poderosa para transformar la vida de toda persona que se cede a ti, Señor, que se entrega a ti. Esta tarde te pedimos que tú hables porque nosotros queremos escuchar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, estos minutos. Unos pocos minutos vamos a estar acá, 120. Si le digo hora se asusta, mejor minutos, 120 minutos. Estamos bajo el tema servidores del reino. Ya estamos en un tiempo de revolución, restaurando, hermanos, las áreas de la iglesia. Tenemos una reunión ya para el viernes con una cantidad de personas que han sido nombradas y han aceptado, ya con la mayoría se habló, y han aceptado el reto de tomar este compromiso y servirle al Señor. Amén. ¿No se alegra por eso? Bueno, es un privilegio tener servidores en la iglesia. Entonces vienen nuevos integrantes para el ministerio de alabanza, vienen nuevos integrantes para Ujier, vienen nuevos integrantes para prensa, vienen integrantes para todas las áreas, vienen nuevos servidores, ¿verdad? Y ese es un privilegio porque las personas se lamentan y dicen, ay, solo yo, solo yo, solo yo. Entonces Dios provee siempre. Entonces estamos bajo ese movimiento de reorganizar las áreas y que toda persona se ponga a servirle al Señor. Somos un cuerpo en Cristo, decíamos en la mañana. Somos compuestos de muchos miembros. Somos diversos, en la unidad está la diversidad, somos diversos el uno del otro, no solamente en carácter, sino que también en llamamiento, en habilidades. No todos podemos hacer la misma función, no todos pensamos igual. Entonces Dios nos coloca en el área donde nosotros podemos funcionar, debemos funcionar. Ahí tenemos que poner todo de nuestra parte para darle lo mejor al Señor. Entonces hablábamos que Dios llama, ¿verdad? Llamó a sus apóstoles, todo esto lo dijimos en la mañana, y los llamó para que estuvieran con Él, porque hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de ejemplo, hay un tiempo de absorber, porque luego viene el tiempo de dar. La iglesia de Cristo consiste en esto. Dios nunca va a llamar a una persona y no lo va a preparar. Usted va a escuchar que generalmente se dice que Dios te puede llamar sin estar preparado. Es verdad. La mayoría de veces Dios llama a las personas sin estar preparados, pero no te envía sin estar preparado. Te prepara, te capacita. Por eso es que hay un tiempo de espera de estar con Él.
Y la capacitación tiene que ver solamente con información, porque el mejor nivel de aprendizaje tiene que ver con el ejemplo del que te está enseñando. Entonces consiste en estas dos partes de instruir y de enseñar. En uno de ellos está el comunicar lo que se tiene que hacer, y en el otro consiste en demostrar. Instruye al niño en su camino. En Deuteronomio dice: enséñales. Entonces hay un tiempo de enseñanza donde también puede incluir lo teórico, ¿verdad? Los mandamientos, los consejos de Dios. Pero luego viene el tiempo de instruir a este niño a través del ejemplo, porque usted me dice cómo se va a hacer. Y esa es la parte importante de la enseñanza y de la instrucción. Entonces Dios nos capacita. Pero es lógico, hermanos, que para que Él nos pueda capacitar se necesita estar con Él. Y eso de estar con Él, especialmente Jesús, que trabajaba 24 sub 24. Y usted sabe la historia de los apóstoles, que desde que Él los llamó, dejaron todo. A nosotros no estamos en grado de dejar todo. Ese es uno de los obstáculos por los cuales un porcentaje muy alto de cristianos no le sirve al Señor. Porque hay cosas que no le permiten. Y por eso es que el Señor llama. ¿Por qué? Porque esta preparación, hermanos, se necesita tiempo. El tiempo es fundamental. El tiempo, hermano, lo decide la persona. Hay cosas que necesitan tiempo. ¿Ha visto que hay revoluciones en la iglesia donde todo el mundo se compra una guitarra? Y pastor, ¿me pueden enseñar a tocar la guitarra? Y tócala, sin cuerdas. A entonarla es otra cosa. ¿No hay quien enseñe acá? Claro que están dispuestos los hermanos músicos a enseñar, pero el tiempo. Y tienes que acudir a las clases, todas, sin perderte una. Por eso es como que usted se quiere aprender el abecedario. Dígame el abecedario: A, C y la B. Ese día no vine. Se comió la B. No, el abecedario tiene B. Eso quiere decir que la persona tiene que tener ese tiempo para no. Hermanos, lo tenemos a la vista. Hay gente que está estudiando en el IBEA y tiene más faltas que asistencia. Pero ¿en qué cabecita le cabe a la persona que está estudiando? Hubo un tiempo en la escuela que yo me aparecía a los 15 días, a los 20 días. Desde que mi mamá sabía que yo iba a la escuela, pero yo no iba. Y entonces un día voy entrando después de 15 días y el profesor me dice: ¿y tú quién eres? Claro, ya sabía quién era, pero hermanos, 15 días de no ir. La cosa es que a mí me daban los exámenes y yo, nunca me preocupaban los exámenes. Pero ¿quién ha enseñado eso, que el examen evalúa tu aprendizaje? Si estudiar un libro te lo estudias en 2 horas y das un examen sin haber participado en las clases. Por eso es que hay estudios online. Hay por correspondencia. Usted hace como quiere. La cosa es que no es igual, ¿verdad? Como el estudio presencial con el maestro presencial, y está el maestro y usted tiene que estar también. Los DIVEA todos los sábados. Ay, pastor, que tengo que viajar. Ay, pastor, bueno, haga lo que quiera, pero usted se está perdiendo un tiempo de clase que tiene una secuencia. El estudio teológico, hermano, es sistemático. O sea, lleva una secuencia. Y cuando usted no va, se saltó y ahí se perdió. ¿Por qué? Porque no logra entender. Pero todo tiene que ver porque nosotros no tenemos el tiempo. Esa ha sido siempre la dificultad. Por eso es que con los pioneros de la iglesia, los que Cristo llamó, los desarraigó de donde estaban. Dejaron todo para poder estar con Él. Y luego que ellos dedicaron ese tiempo para estar con Él, Jesús los capacita, Jesús los unge,
y Jesús los envía. Es importante el tiempo que le dedicamos en el llamamiento del Señor para capacitarnos. ¿Por qué? Porque la encomienda, la misión, hermanos, es una gran responsabilidad. Para los apóstoles el llamado era porque los tenía que enviar. El problema que tienen la mayoría, sean líderes, pastores, misioneros que son enviados, el problema con el que siempre se enfrentan es el mismo. Es el mismo. ¿Por qué el mismo? Porque comienzan a tener dificultades. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? ¿Por qué? Porque estuvieron en la iglesia pero nunca siguieron, ¿verdad? Cómo esa iglesia trabaja, y ahí comienzan a tener dificultades. Entonces Jesús los llama para que estén ahí, y después el valor de lo que van a hacer. Si ellos eran ministros de la palabra, hoy se ha perdido eso, hermano. Pero yo crecí en las cosas de Dios. A usted lo elegían para darle un privilegio de levantar la ofrenda. Esa gente pasaba toda la semana asustada. Ya pegaban un salto cuando el pastor decía: para el próximo Campo Blanco la hermanita tal va a levantar la ofrenda. Todavía mi mamá, cuando escucha eso, dice: ay, Señor Santo, ayúdame. Porque ella creció en el ambiente de la responsabilidad, de la importancia de que no es un trabajo secular, es un mandato divino de Dios. Y eso tiene un valor importante. Usted llama a un predicador hoy y dice: ah, estaba esperando, dice, ya estoy preparado para darlo. Porque nunca valoran la importancia de ser un mensajero de Dios. Entonces hoy es práctico agarrar, descargar, tomarlo, informarme y tirar información sin valorar la responsabilidad de lo que estoy diciendo y del compromiso que estoy siendo evaluado por el que me envió, y que no me envió a hablar mis cosas, me envió Él dándome el mensaje. Entonces dice que los llamó, hermano, para que estuviesen con Él, para luego enviarlos. Esta es la gran responsabilidad de Dios, que nos prepara para que nosotros estemos capacitados a reconocer este llamamiento y este servicio. Entonces, en cualquier área de la iglesia donde me llamen, uno debe ponerse preocupado. Uno debe ponerse preocupado. No importa el lugar donde voy a servir, ni el ministerio. O sea, lo que a mí me preocupa es la selección que Dios ha hecho de mi vida. No es el pleito de cuál es mi posición, cuál es mi liderazgo. Yo quiero estar en esa área que es mejor. No, me pudieron mandar a hacer la limpieza de la iglesia, pero no es la preocupación por lo que voy a hacer, sino por aquel que me llamó y me ha delegado esa responsabilidad, que es Dios. Y eso me debe preocupar. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios. ¿O no nos llenamos la boca muchas veces, hermanos, que es mejor agradar a Dios que a los hombres? Y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, ¿no es verdad? Cuando nos corrigen, salimos con esa frase: ah, yo lo hago para el Señor. Si lo hiciéramos para el Señor, fuéramos responsables, cuidadosos y temerosos, que es lo que se ha perdido en la iglesia. Entonces, esa responsabilidad, el mensaje, que ya no se valora hoy en este tiempo, ¿verdad? La importancia de este mensaje, los hombres pueden transgiversar, y lo están haciendo, transgiversando el mensaje, sacando del contexto las cosas y diciendo lo que ellos quieren, porque al final el predicador tiene algo en la cabeza y a eso quiere llegar a coste de, sin importar de que nosotros no fuimos llamados a dar lo que nosotros queremos, sino el mensaje que Dios nos dio. Le guste o no le guste a la otra persona, me guste o no me guste a mí. Hay cosas que a mí no me gustan tratar. Ya por carácter mío, a mí no me gustan tratar. Ahorita estoy haciendo algo que no me gusta tratar.
Estoy llamando a personas a mi oficina y le estoy diciendo, hermanos, gracias por tu servicio. Es lo más feo que hay, decirle a una persona que no va a servir más. Y hay que explicarle por qué y esto. Pero uno en sus adentros y por el afecto quisiera decirle, ay hermano, por mi parte siguieras. No quisiera que otro lo haga. Pero la cosa es que debo hacer algo para lo cual Dios me llamó y tengo que enfrentarlo. Por eso es que cuando tú tomas responsabilidad de ser enviado por Dios, vas a hacer lo que Dios te diga, te guste o no te guste. Es nuestra responsabilidad. Y lo encontramos casi siempre cuando Dios nos llama, ¿verdad? Cuando Dios nos pone a servir. Hay personas que cuando uno le dice, con la guía del Señor, hemos pensado en ti para que hagas esto, y uno ve dice, y no hay lugar en el otro. No, porque yo estaba pensando en la otra área ya, y no, o acá, o nada, chico. Porque no es dónde y lo que yo quiera hacer. Es que ahí yo nunca lo he hecho. Y no sé, no me llama la atención. Es que eso es lo bueno en Dios, de las cosas que no te llaman la atención. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ver mi capacidad, mi desarrollo, mi cumplimiento, mi obediencia a Dios. Y luego mi alabanza, que tiene que ir solamente a Dios. Amén. Entonces subió al monte, los llamó y se los envió, ¿verdad? Para que predicaran ese mensaje que él especifica cuál es el tema central del mensaje. ¿Cuál era el tema central? Que el reino de los cielos se había acercado. Yo no vengo a predicarle acá, hermanos, que el reino de los cielos se ha alejado, que ya no hay más arrebatamiento, que ya no hay necesidad de santificarse. Ese no es el mensaje de la Biblia. Por eso es que el que es enviado debe tener bien abiertos los oídos y ser responsable de escuchar, porque tiene que transmitir, tiene que decir lo que escucha. Ustedes están estudiando profetas, ¿no? Daniel es un ejemplo de eso. Porque Daniel se enfrenta a Belsasar, se enfrenta a Nabucodonosor, y Daniel dice que él no va a decir nada, que la revelación de lo que está pasando le toca a Dios, y que si Dios no se lo dice, él no le va a decir nada. Y aunque están matando a todos los que no le están dando la respuesta a los reyes, no hay necesidad de que estén matando a la gente. Hoy nosotros nos sacamos la revelación de la manga de la camisa. Esto dice el santo. Ay, temblamos y hacemos cosas. Y eso le gusta a la gente. No nos importa decir 1000 palabras que Dios no dijo ninguna de ellas, porque se perdió el temor, porque se perdió el enfoque de quién me envió. Y si Él me envió a decir algo, tengo que haberlo escuchado. Tuvo que haberme llevado Él a poder meditar y reflexionar para luego transmitir eso que Dios quiere decirle a alguien. Hay mensajes que a uno le cuesta decirlos. ¿Por qué? Porque de repente le está hablando a personas que están pasando eso. Los predicadores famosos y usados por el Señor, como Charles Spurgeon, dijo que la predicación debe confrontar al hombre. Si vamos a una iglesia para que nos digan palabras bonitas, eso lo puedo escuchar en cualquier parte. El mensaje debe persuadir y debe confrontar la vida humana y la vida de pecado del hombre. O sea, el hombre en una reunión debe perder su postura, porque te está hablando el Señor. Cuando la gente se siente confrontada por lo que Dios está diciendo, ese es el fin del mensaje. Dios me habló y van contentos porque dicen que Dios habló, pero no tienen el compromiso de cambiar. La cosa es cuando te confronta.
y te duele acá. Y a veces por mí lo están diciendo. Pues claro, es que la palabra debe confrontar el pecado. Debe confrontar al pecador con el fin de que el hombre entienda, se arrepienta y cambie. Si no tiene ese fin, hermanos, entonces, ¿para qué predicar? Si queremos decirnos las cosas que a nosotros nos gustan, ¿para qué predicar de la Biblia? Si la Biblia tiene que decirnos las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos hacer ni escuchar. Y ahí viene la responsabilidad de cómo Dios los envía. Y entonces hablábamos que este tiempo de estar con Dios tiene que ver con el desarrollo de una vida devota a Cristo, entregada al Señor, dedicado, dice, con fervor, les decía en la mañana. Eso significa devoto, dedicado con fervor a Dios. Los apóstoles demostraron eso, hermanos, si lo habían dejado todo, ellos estaban hirviendo por servirle al Señor. Y entonces dice el versículo, el Mateo capítulo 10, versículo 7, y los envió, dice, los envió para que llevaran ese mensaje, y el tema de mensaje era que el reino de los cielos se había acercado. Ese es el tema que el Señor les da, que hasta el día de hoy estamos predicando eso. O sea, el reino de los cielos se acercó. ¿De qué manera se acercó? Para salvar al pecador. Tuvo que acercarse, ¿por qué? Porque los hombres humanos no teníamos la capacidad por el pecado de pedir auxilio, de pedir ayuda. Entonces Dios se acercó. Hasta el día de hoy el reino de los cielos está acá en la tierra, conquistando al hombre. Conquistando al hombre. Entonces ese es el mensaje del evangelio. Ese es el punto fundamental del evangelio, la conquista de las almas para el reino de Dios. La iglesia perdió el enfoque. Hoy se habla, hermano, de tener avión, hoy se habla de tener carro. Gloria a Dios, hay problema de cada quien que lo tiene, pero usted no se olvide que la encomienda del mensaje es predicar que el reino de los cielos se ha acercado para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje y ese debe ser la preocupación de la iglesia. Ese fue el tema para los discípulos, para los apóstoles. Hoy el Señor lo puede estar llamando a usted, pero le da algo específico. Si somos una iglesia compuesta por muchas personas, pero somos diversos el uno al otro en todas áreas, entonces Dios nos ha llamado para ejercer funciones diferentes. Si usted no es pastor, ¿por qué se mete en la función del pastor? Porque yo lo he estudiado y yo lo sé. Esa es una cosa, pero si usted no es, si usted no es predicador, ¿qué anda haciendo predicando? Dije por la mañana, la predicación es un don. No es un conocimiento, es un don. Usted puede conocer todo lo que quiera, pero si no tiene el don de predicar, no pega. Entonces no se puede meter. Si usted no fue llamado para cantar, ¿por qué las critica? Porque se molesta. ¿Y usted por qué no va? Yo porque no sé. Entonces cállese. Pero deben aprender. Ese es el problema de la persona, si no se ha esforzado por darle lo mejor al Señor. Pero es un área de ellos. No vaya a criticar a los que hacen la limpieza. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer yo, pero usted no es el responsable. A usted no lo llamaron. Entonces eso es importante de reconocer qué es lo que Dios me ha mandado a hacer y dónde debo estar yo. Pero todo eso depende, hermanos, que me mandó a hacer el Señor. Nosotros queremos muchas cosas. Cuando uno va creciendo en el evangelio, yo recuerdo que acepté al Señor y crecí en el evangelio y yo quería ser evangelista. Yo quiero predicar, yo quiero ir y yo quiero hacer, y tenía ese ímpetu de ir y hacer, y terminé haciendo otra cosa. Y eso me mandó a hacer el Señor. Pero hay que asegurarse, porque si Dios te mandó, se debe de hacer, debe de funcionar, debe de iniciar
y debe de continuar. Entonces dice que el mensaje era eso. El mensaje es que el reino de Dios, hermano, no estaba solamente en el cielo, sino que ha descendido para estar con nosotros, para auxiliarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. O sea, Dios está con nosotros acá. Hasta que la iglesia no sea levantada, su Espíritu Santo está acá con nosotros, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos siempre, ¿verdad? Entonces, entrar en ese reino implica también reconocer que Dios es rey y que tenemos que someternos a su autoridad. Ahora, el mensaje de los discípulos era: porque el reino de los cielos se ha acercado para que todos puedan entrar. ¿Quiénes quieren entrar? Yo. ¿Cuáles son los requisitos? Que Él es rey. Y no hay otro que comande fuera de Él. O sea, está hablando que la persona no puede convertirse en un cristiano, un seguidor de Cristo, y vivir con un libertinaje y haciendo lo que quiere. Si entrates al reino de Dios, ese reino tiene un rey. Y exige ese rey que toda persona que entre al reino se someta a la voluntad y a la autoridad del rey de ese reino. Por eso es que todo el mundo quiere servirle al Señor, pero quiere vivir como quiere. Primero, tienes que entender que debes entrar a un reino y que ese reino tiene un rey. Todavía hay monarquías en las naciones. España es una de ellas. Usted no escucha mucho hablar del rey. Escuchó la revolución de que se querían desligar de España los catalanes. ¿Sí? Y ahí estaban los políticos, el primer ministro y los otros, y debatiendo, y acá y allá. Y al final todos esperaban: ¿qué va a decir el rey? Porque los políticos dicen y van a las leyes y a los acuerdos y acá, pero es el rey. Y cuando salió que hace años hubo otra que se quiso desligar, los vascos se quisieron desligar, y el rey padre salió por la televisión y dijo: esto decretó, esto es así y así y así. Pues recién también apareció el rey, el hijo, y apareció por todos los medios de comunicación y dijo: España es la España, y todas las tierras conquistadas están sometidas al gobierno español. Y desde que el rey decretó eso, el que estaba haciendo la revolución en los catalanes huyó. Después lo agarraron y bueno, y siguen todavía con su pleito. Pero el rey decretó. Y ahí se termina todo el cuento. El rey que gobierna, el rey que manda. Entonces, la iglesia tiene un rey, no es el pastor. Yo voy a la iglesia del pastor Zúñiga, ningún pastor tiene iglesia. Nosotros somos responsables de la iglesia del Señor, pero la iglesia es del Señor y el rey es Él. Entonces, cuando reconocemos que Él es rey, entonces nos sometemos a su autoridad. ¿Qué dice el rey? Y cuando el rey habla y cuando el rey decreta, eso queda para obediencia. Y la señal, hermano, de que eso, de que Dios te envió, de que Dios te envía, hermano, queda demostrado a través de la autoridad. Se manifiesta. La autoridad se manifiesta a través, hermano, de lo que sucede por la sobrenaturaleza de Dios. Ahora, un apóstol de Jesús decía: yo soy enviado por Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado del Padre, Jesús es el Redentor, Jesús es el Salvador de la humanidad. Y eso quedaba respaldado porque cuando ellos predicaban y oraban por los enfermos y oraban por los endemoniados, se sanaban y se liberaban. Entonces la autoridad no es una etiqueta de pensar que porque Dios me elige para un cargo, la autoridad es el uniforme. Eso es en la vida secular. Porque en la vida secular el hábito es la señal o la distinción de la autoridad.
Usted sabe cómo se viste un carabinieri, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe identificar los cuerpos de seguridad? ¿Cómo se viste un policía? ¿Cómo se viste un municipal? ¿Cómo se viste un policía de penitenciarías? O sea, todo eso les da la autoridad en el nivel que ellos están. ¿Cómo se viste el ejército? Aún en el ejército también está la divisa de los marinos, está la divisa de las fuerzas especiales aéreas. Y entonces eso le identifica la autoridad, pero en la iglesia del Señor la autoridad viene identificada por la manifestación del poder de Dios. Si una persona dice yo tengo autoridad, pero cuando habla de Cristo y cuando ordena hacer algo no se sujeta a nada. Le dijeron a un hermano, ¿usted sabe manejar? Y él dijo, ni a mi esposa. ¿Ha visto los hombres que a veces en público, venga para acá mi amor? Y la mujer ahí va, pero le va diciendo, esperemos que yo vaya allá, me llamas así. La autoridad se evidencia, ¿sí? Es tan linda la autoridad, porque cuando se va al abuso de autoridad, usted dice, usted, venga para acá, y pone la cara fea. Y el otro por terror, esos son los imperios, ¿verdad? Y los otros por terror vienen, pero la autoridad se demuestran que de otra manera. ¿Puede venir por favor gentilmente, hermano? Y yo, sí, a sus órdenes. Cambia, lo dijo dulcemente, amablemente, y el otro obedeció. ¿Por qué? Por autoridad. El primero obedeció por miedo. ¿Ha visto? Y cuando usted ve, ay, así quien no obedece, ¿escuchó esa frase? Venga para acá, mi amorcito. Y él, uy, dice la otra esposa, así quien no obedece, quien no se somete así. Se identifica rápido la autoridad, pero hay otros que imponen. Y cuando habla con la persona, ay, yo no aguanto ese hombre, pastor, es un ogro, usted lo ve acá con saco y corbata, pero allá es otro. Porque está la autoridad y está, hermano, el abuso de autoridad, ¿verdad? El que es autoritario. Entonces se usa el grito, se usa la fuerza, se usan las expresiones, a veces hasta los golpes, la tortura, para que la gente se someta. Y todos están sometidos a mí, pero la gente está temblando y mordiéndose la lengua. Entonces se necesita, hermanos, que la autoridad de Dios se manifiesta sola. Y en el mundo espiritual se manifiesta que cuando usted ora por los enfermos, se sana. Cuando usted ora por los demonios obedecen y se van. Y esa es la señal de ¿qué? De que alguien le ha dado autoridad a usted. Y esa es la autoridad de Cristo Jesús para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Entonces nos volvemos devotos de Cristo. Ahora Lucas capítulo 14 versículo 33. Porque allá Mateo dice, lo llamó y les dio autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque el mensaje que se predica se necesita autoridad. Ahora, recuérdense que yo le estoy haciendo un enfoque de la responsabilidad de los apóstoles, pero en toda tarea que nosotros vamos a hacer necesitamos que Él nos haya seleccionado y que Él nos respalde. No funciona nada si no respalda la autoridad del que nos envió. Hay gente profesional en las iglesias que ha intentado hacer cosas para Dios y mire, no le funcionó. ¿Por qué? Porque aparte de saber, de conocer, se necesita también el respaldo de Dios para todo lo que vamos a hacer. Entonces dice, así pues que cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. A mí me gusta cuando la Biblia habla así, porque nos calla la boca a todos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Santo, sí. No es usted el que determina ser un discípulo, es Él. A través de las reglas, de lo que Él pide,
de lo que Él demanda. Entonces, demanda, hermano, de que todo aquel que quiera ser un discípulo de Él debe llegar a un nivel máximo de despojo. ¿Despojo de qué, pastor? De toda la inmundicia de la vida y del sistema de vida y de vivir como los demás viven y dedicarse a vivir para Cristo. Pero eso no es un simple deseo que yo quiero cambiar. Hermanos, todos queremos cambiar. Cada vez que nos pasa algo, es que yo no lo hice conmigo. Yo quiero cambiar, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero ser acá. Es que todos queremos, hermanos. Si el infierno va a estar lleno de gente que siempre quiso. El requisito no es querer. El requisito es luchar para determinar y dejar cosas de la vida. No es solamente una confesión, es un despojo. Y un despojo, hermano, viene reconocida esa frase, un despojo, como cuando te asaltan. No sé si usted vio por YouTube un hombre que asalta al otro, ¿verdad? Gentilmente con la pistola. Dice, sí, el próximo mes paso acá y le traigo, que me gusta así que me asalten y que me roben así gentilmente. Eso es extraño, eso no sucede. A usted le roban y le ponen armas y cuchillo y usted da todo, pero después, hermano, hay esos desgraciados y usted está enojado porque lo despojaron. Sí, todo lo que tiene que ver con despojar, hermano, trae luchas internas a la vida de la persona, trae dolor, trae angustia. ¿Cómo despegarse? ¿Cómo desligarse de un vicio? Usted viene y oren por mí, ordenamos que el deseo de droga deje a este muchacho. ¡Tas! No se drogará más. Sin el bolsillo del puro. Y entonces, pero ya oraron por mí, el problema es que lo tiene ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Agarrarlo y botarlo. Y ya lo botó, ya no le va a dar ganas. No, Señor, si es un vicio. Y quiere. Y ya ve el humo que sale. Y ya ve. Y entonces hay una lucha, pero no. ¿A qué haga? Que vaya a orar, que vaya a buscar. Entonces, es algo que cuesta. No es fácil decir, he decidido dejarlo todo por el Señor. ¿Qué hizo usted para servirle al Señor? ¿Cómo le hizo? La gente anda buscando reglas y normas. ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo hizo acá? Hermanos, esta cosa es una experiencia personal de cada uno. Y si no estamos dispuestos a hacerlo, no vamos a lograr nada. Entonces, el requisito, ¿verdad?, para poder estar con el Señor es que la gente debe de renunciar a todo, dispuestos a renunciar. Pero la primera revolución que trae la renuncia en la vida del cristiano tiene que ser con el cambio de mentalidad. ¿Qué cambio de mentalidad? Vea lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, que es parte de las actitudes que tienen que haber en la vida del cristiano, como la hubo en Jesús. Haya pues en vosotros, es el único sentimiento que se le permite al cristiano. Es la única parte donde el cristiano puede ser sentimental. No sé, pastor, siento el deseo de orar. Vaya, ese sentimiento está bien. Porque luego hay un montón de sentimientos. Ay, pastor, no sé, pero siento que quiero a ese muchacho. Siento que quiero a la muchacha esa. Uno siente un montón de cosas que tienen que ver con los sentimientos. Pero acá dice, haya pues en vosotros este sentir. Este sentir es bueno. El que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 6, que dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó. Versículo 7, asimismo se despojó. La gente cree que es Dios que se tiene que despojar. Tenemos que despojar nosotros. No está esperando que lo vayan a desvestir, que otro haga las cosas por usted. Somos nosotros
que tenemos que decidir despojarnos de las cosas que no nos están permitiendo servirle a Dios. Se despojó a sí mismo tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la mentalidad que cambia es que la persona debe estar en grado de dejar todo voluntariamente. Esto duele, esto se sufre, esto cuesta, esto tiene proceso, con esto se llora, con esto se brinca, con esto, hermano, con esto uno grita y de todo salta, zapatea y a veces dice ya no puedo, no. Hay gente que se va. Yo me recuerdo que cuando llegamos a la vía del Piatti, todo cristiano que llegaba a la vía del Piatti, el pastor Milo, al nomás que usted llegaba le decía bienvenido, 7 días de ayuno al sótano. ¿Verdad, hermana? Había un sótano en la iglesia y todo cristiano iba al sótano a hacer 7 días de ayuno. Y la gente decía, sí, para adentro. Todos los días salía gente de ese sótano y ya no regresaba. ¿Por qué? Porque en ese sótano se zapateaba, porque no se comía, porque no había agua, porque no había libertad de ver para ningún lado. Era un sótano, solo muros alrededor. Era dura. Pero el que superaba los 7 días salía transformado. Y mucha gente fue marcada por esos retiros espirituales. ¿Por qué? Porque ahí decidió despojarse de todo. Pero eso, hermano, hermano, por favor, si una semana de ayuno los días de enero nos cuesta a nosotros. Y comiendo todas las tardes, allá estamos con los platos de sopa, 2 cachetas. No hay otro pancito por ahí, Señor. Y todavía nos vamos a la casa hasta las 12:30 y otros hasta las 5:30 de la mañana dándole, hermano. Pues en el sótano usted no tenía lugar a nada. Y ahí moría. Y ahí renunciaba. Y al que le dolía y al que no soportaba, salía y se desaparecía. Ya que la iglesia estaba cerca del Duomo, era fácil irse a pervertir. Pues la renuncia duele. La renuncia, el despojo es difícil. Entonces dice que se despoje a sí mismo, ¿verdad? Y aparte de renunciar a todo, comienza Dios a operar en nuestra mente para que nosotros vayamos transformando la mente y tomemos forma de siervo. Porque a nosotros nos gusta mucho el dicho común, siervo, sierva del Señor, siervita, venga para acá, siervito, venga para acá. Eso nos hace sentir a nosotros importantes, orgullosos y buenos cristianos, ¿verdad? Pero si el vocabulario cambiara, esclava, venga para acá, esclava, venga para acá. ¿Por qué me dice esclava? Yo soy libre. Ese es el problema que no ha cambiado acá en la mente. Que esta libertad que Cristo nos dio es libertad para que nosotros no pequemos. Pero el pensamiento del cristiano es que ha sido comprado a precio de sangre y hoy ha aceptado seguir al Señor como esclavo por amor. Entonces la mentalidad que se cambia es que yo soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo de Cristo. Jesús se despojó y tomó forma de siervo, o sea, forma de esclavo hacia el Padre. Siendo Dios, autónomo con poder, decidió someter su voluntad y su obediencia al Padre. Eso es duro. Eso es duro. Me puede invitar a un gelato a pleno verano, sudando, y dice, no, loco yo porque yo tengo plata. Cuando uno tiene opción, entonces no pueden rendirse al Señor, porque usted a veces no estamos en grado de escuchar un no. Este es otro problema, no nos gusta escuchar un no. Todo mundo va a proponer, todo mundo va a pedir, pero siempre quiere escuchar el ser aprobado o que le digan sí. ¿Ha visto que la gente entra y después sale? ¡Ah!
¿Por qué? Porque trae un sí. Usted ha visto que uno que le dijeron no sale. ¡Ah! No, hay unos que salen enojados con la cara parada. Y usted es señal que le dijeron no, porque no están acostumbrados a que les digan no. No se puede, no se debe, no existe. Y usted salir después de que Dios le dice no, y usted salir, aleluya, gloria a Dios, Dios me dijo no. Eso no lo aceptamos nosotros. Si escuchamos un no en lo que queremos hacer, inmediatamente se lo atribuimos al diablo. Si el pastor nos dice no en un proyecto, inmediatamente, hermano, agarramos ese pastor y lo hacemos piñico. ¿Qué es piñico? No me pregunte, pero lo hace pedazo. Entonces el piñico es el hijo de la mata de piñal. El piñal es una planta como el enequén que se siembra en cordeles para los cercos. Entonces ese piñico, ese hijo, usted le quita todas las espinas y se come. Pero para eso tiene que. Entonces a usted le dicen no, hermano, y comienza a decir que no es de Dios. Por mí que esté equivocado, por mí que acá, que no tienen discernimiento, porque no estamos acostumbrados a escuchar que quién sabe si Dios fue el que me dijo que no. Gracias, Señor. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no permitiste eso? Usted compró su billete de 2,000 euros y va al aeropuerto y ahí le dice el Señor, no quiero que viajes. Usted reprende al diablo rápido, a los demonios y a todo, fuera, fuera. Si eso ya a mí el Señor me habló, ya me dijo que yo voy a viajar y no le importa que cuando el avión se levante se caiga, pero usted no quiere aceptar que Dios dijo que no. ¿Habla o no habla Dios, hermanos? Y yo quiero decirle de que Jesús era Dios. Y cuando digo que Jesús era Dios, Jesús tenía toda la potestad de saber no solamente el presente, conocía el futuro. Aún siendo hombre en la tierra, él conocía lo que las personas estaban pensando, lo que iba a suceder, porque él era Dios. Entonces Jesús visualiza la cruz y él sabe el sufrimiento que va a tener en la cruz, porque él lo sabía. Sabiendo lo que va a pasar, él estaba en grado de decir, no voy, no voy, y no voy, y no voy, y no voy. Le podía hacer capricho a Dios allá en el monte Getsemaní. No voy, te pedí que no quiero eso, y si no me lo das, no voy. ¿Has visto el muñeco ese que aparece en No te rabiares? Él sabía, por eso le está suplicando al Padre. El Padre se queda en silencio y Jesús dice, allá voy. Sabiendo lo que iba a enfrentar, él lo sabía todo. Si se lo está diciendo a sus discípulos todos los días, que iba a morir, que iba a sufrir, que le iban a hacer acá, que le iban a hacer allá. O sea, él lo sabe todo. La cosa es que él, hermano, había tomado conciencia de que él, desde el momento que aceptó el ser enviado por el Padre, él transformó su manera de pensar, ¿verdad? Y su manera de actuar, y se metió acá. Yo soy siervo de mi Padre. Soy siervo de mi Padre. Lo que no nos ha entrado en la cabeza a nosotros, soy siervo de Jesús. Soy esclavo de Jesús. Donde Él me mande, a donde lo que Él me ponga a hacer, yo quiero hacerlo. Entonces tomó siervo, dice forma de siervo, hecho semejantes a los rebeldes de los hombres. Y cambió su mentalidad. Entonces fíjese que para ser un siervo se necesita pensar como piensa un siervo. ¿Cómo piensa un siervo? ¿Cómo piensa un siervo? Los esposos sabemos muy bien, ¿no? Los esposos somos los más sometidos a las esposas. Nosotros tenemos que tomar una decisión y antes de tomarla siempre decimos, se lo digo después porque quiero hablar con mi esposa. La esposa se lo pregunta en el momento y dice, sí.
No vas a hablar con tu esposo. No, no, él ya sabe. Es un mal ejemplo, pero así funciona. El hombre como que está más sometido a la mujer. Y no porque le tiene miedo, sino por cuestión de comunión, por cuestión de estabilidad, de armonía, para no llevar la contraria, para que no hayan guerras en el hogar. La mujer lo dice espontáneamente. Y él me tiene que acompañar para terminar de... Es complicado. Ahora, ¿cómo piensa un ciervo? Si yo le pregunto, hay que pensar como gatos. ¿Cómo piensa un gato? Si es un gato latino, ¿qué pasa por la mente de un gato? ¿Quiere que le diga qué pasan? Ratas, queso. ¿Qué queso? El gato no come queso, el ratón. Tortilla. Allá en Centroamérica se come tortilla el gato. Pana, allá los gatos rusos. Cada gato con su mundo. Pero si un día usted tiene que ir a ser gato allá en Rusia o en Ucrania, debe pensar como los gatos ucranianos. ¿Cómo piensa un gato? ¿Ha visto por qué es complicado ser padre? Porque el padre tiene que bajarse y pensar cómo piensa el niño. ¿No es verdad que los niños a veces que le hacen una y usted le dan ganas de sacarse el cinturón? La pobre criatura tiene 1 año. No se puede castigar, pastor, sí, pero bájese al nivel de él, comience a pensar como él y luego péguele como se le pegan a ellos. Porque imagínese, usted le pega como grande a un niño. ¿Cuántos maltratos aparecen, hermano, registrados por videos y por todo? Porque los grandes agarran a las criaturas como que si fueran otra persona grande. O los padres, yo he visto mamá y papá que andan, venga para acá, usted que no entiende. Él no tiene los años que tú tienes, no ha vivido lo que tú has vivido. Él no sabe. Así agarramos los hijos nosotros, los pobres niños. Y los para que aprenda. El que tiene que aprender es el grande, porque hay otras maneras para poder llegar a la criatura, ¿verdad? Y poderlo educar. Hay que bajarse. Entonces acá, cuando se habla de transformación de la mente y despojarnos en sí, en Jesús no es que se despojó de pecado, se despoja de gobierno, de poder. Porque si no decidía cambiar su mentalidad, imagínense que Jesús estaba acostumbrado solo a ver ángeles, querubines y serafines, que cuando él hablaba todos se postraban. Jesús aparece acá, hermano, y nace y ve monstruos, bichos raros, crece y lo quieren matar. La expresión hacerle mal a otro no existía en el reino de Jesús. El deseo de maldad, el deseo de venganza, el deseo de hacer cosas malas. Jesús dice, qué raro esto. Ya sé lo que debo de hacer. Ya, despiértate. No estás en el cielo. Estoy en la tierra. Entonces él tuvo que bajarse. Por eso es que dice que se bajó al nivel, al semejante a los hombres, para pensar como hombre. Ahora dice el escritor de los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nosotros. Dice que nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque Él entiende a los hombres. ¿Por qué entiende a los hombres? Porque Él se bajó al nivel de los hombres. Sabe cómo piensan los hombres, saben cómo reaccionan los hombres, saben las debilidades de los hombres. Jesús lo sabe muy bien. Por eso nos ayuda. Por eso acciona siempre a nuestro favor. Entonces debemos pensar como siervo. Le voy a decir 3 cositas cómo piensa un siervo. Poniendo de ejemplo los siervos de los que compran y vivían como esclavos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vive un siervo? ¿Cómo piensa un siervo? Los siervos piensan más en otros que en sí mismo. Los siervos piensan más en otros que en sí mismo. Hoy el rey tiene un banquete
No es que el siervo dice, wow, hoy nos vamos a hacer los bigotes. ¿Me entendió? No. Bigotes son estos, ¿no? Y cuando usted come se llena todo. Hasta se pasa, se lame ahí. Entonces, en el buen salvadoreño, hacerse los bigotes es usted deleitarse. Porque hay un banquete en el palacio y todos los esclavos están contentos. Banquete. ¿Usted cree que ellos están contentos porque hay banquete? Los que están contentos son los que se van a sentar a la mesa. Desde el momento que hay banquete, ellos no piensan en el exquisito plato. Ellos piensan que ellos deben hacer ese plato y que ellos deben servir a esa gente y que esa gente tiene que sentirle el buen sabor y que puedan decirle al rey, wow, qué banquete el que nos serviste hoy. Lo importante para el esclavo es que el rey reciba alabanza. Entonces ellos no piensan en ellos. No se piensa en ello. Entonces el esclavo piensa ¿cómo? Piensa a favor de otro. ¿Acaso Dios no nos manda a nosotros que pensemos a favor de otro? ¿No es verdad? ¿Lo hacemos? No. La mayoría luchamos, hermano, a favor nuestro. Si yo tengo comida, si yo estoy bien, si yo tengo paz, si yo tengo acá, ¿qué me importa lo que está sufriendo el otro? En pecado ha de estar. Algo está pagando. Aparte de que no nos interesa, acusamos, hablamos, decimos. Entonces, hermano, imagínense cómo piensa esta persona que se despoja. Piensa a favor de otros. Entonces, Jesús siendo Dios, se despoja de Dios, se hace semejante a los hombres y Él comienza a pensar en nosotros. Había un grave delito que por años y que por toda la historia bíblica hace que Dios guarde una distancia de los seres humanos: el delito del pecado. Porque los hombres estaban muertos en delitos y pecados. Así en palabra grosera, estábamos apestosos. Pero de esos malos olores, hermano, de un cuerpo en descomposición, un cuerpo que ha comenzado su estado de putrefacción, hermano, es un mal olor insoportable. La carne de los seres humanos en descomposición es insoportable. Bueno, algo parecido, era peor nuestra condición. Y Jesús, sin ponerse una mascarilla, sin venir con oxígeno, bajó, descendió, hizo contacto con nosotros. Su santidad, su divinidad, hizo contacto con nosotros los hombres, nos recogió en sus brazos, nos limpió, nos curó las heridas, nos restauró y nos ha puesto bien bonito, hermano, aceptando los peores olores, las peores maldades que el hombre puede tener, y nos sigue soportando hasta hoy, simple y sencillamente porque Él decidió pensar como los hombres. Se despojó y eso lo llevó. Fíjense que la mejor manera que nosotros los cristianos, hermanos, ayudemos a otra persona es cuando nos bajamos y nos ponemos en los zapatos de ellos. Pobrecito, a mí no me importa lo que haya hecho, pobrecito lo que está pasando. Si puedo ayudarle, le voy a ayudar. ¿De dónde entendiste que esa persona necesita? Porque tú te pusiste. Por eso es que la Biblia condena a juzgar. Porque llamados a juzgar, fuimos llamados a acercarnos a la gente que está mal y ponernos en los zapatos de ellos. ¿Por qué pecaste? Por esto y por esto. ¿Y si hubiera sido yo? Yo hubiera dicho, no, yo no peco, yo acá. No, y si hubiera sido yo que me hubiera enfrentado a esa tentación, ¿hubiera resistido o hubiera corrido la misma suerte que esta persona? Gracias a Dios que no he sido yo, pero hoy tengo la oportunidad de ayudar a esta persona y buscar su reconciliación con Dios y su restauración con Dios. Pero esa, hermano, esa mentalidad solo la tiene una persona que, ¿verdad?, el humo de su ego y de su espiritualidad,
y sabe que esa persona necesita. Entonces se da para el servicio de otros. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús tenía necesidad de que lo golpearan. Jesús no tuvo ni necesidad de venir a nacer de una mujer ni de pasar en esta tierra. ¿Por qué? Si Él es Dios. Él no ha sido creado, Él existe, Él es. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos vio a nosotros y vio nuestra necesidad y descendió para sacarnos de ahí. Por eso es que no está obligado a darnos eternidad solo por ser Dios, sino que nos ofreció, nos rescató, nos ha enseñado el camino y hoy espera que nosotros sigamos ese camino, porque lo hizo todo por amor. Entonces piensa un siervo, hermano, piensa a favor y no a favor de sí mismo. Amén. Entonces eso quiere decir que están enfocados en los demás, hermano, y no en ellos. ¿Qué significa eso? Vea lo que dice el versículo 26 de Lucas. Estamos en Lucas, ¿qué le dije? 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mí. Es lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 39, para que vayamos entendiendo cómo se opera a favor de otros. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí. O sea, Lucas habla de un despojo, no solamente de las que orgullecen o de las cosas materiales, sino de un despojo aún de mi propia vida. Cuando habla de mi propia vida, quiere decir que el hombre no está preocupado por su estética, por lo suyo, sino que está preocupado por los demás. ¿Sabe? El mayor problema con lo que enfrentamos pastores, líderes, ministros, cristianos, es no le podemos servir a Dios porque hay intereses a favor nuestro que nosotros no estamos logrando. Y como yo necesito tener casa, y como yo necesito tener ropa, tener dinero, por eso no puedo servirle al Señor, porque estoy pensando en mí mismo. Y la respuesta de Jesús dice: el que tenga la mente clavada no puede ser mi discípulo, porque piensa solo en que tú, y nadie quita, hermano, que nosotros tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad de una casa, todos tenemos necesidad de vestuario, todos tenemos necesidad de comida, pero Jesús dijo, eso no deben de ser las preocupaciones de un cristiano. ¿Por qué? Dice, Dios tiene el cuidado. Pero cuando esas cosas se vuelven, por eso es que la gente anda corriendo, mi documento, mi soyorno, mi acá, mi allá, y es capaz de mentir porque quiere todas esas cosas. Yo fui pastor por 5 años, ya les he contado, sin documentos, iba a la cuestión con intención que me metieran preso, no me querían ni en la cárcel. Y no era una cosa, me tocó trabajar sin documento. O sea, hermanos, Dios siempre provee. Y nunca descuidamos de servirle al Señor. Y hasta el día de hoy, hay veces viene el pensamiento, tienen una casa, ya están viejos, ¿dónde van a ir a morir? La iglesia no es que los va a pensionar. Y usted no va a estar en grado de estar pagando 2 pastores acá cuando yo me pensione, ¿verdad? Pensión al pastor Zúñiga, pensión al pastor que está acá. No, ¿dónde voy a ir a caer yo? No sé. Y uno dice, no, hay que hacer algo. Pero cuando entiendes que estás sirviéndole al Señor, Dios sabrá. Y si Dios no encuentra un espacio, me va a llevar. Pero la cosa es estar enfocado en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y las cosas externas, si llegan, gloria a Dios. Y si no llegan, gloria a Dios. Entonces habla este versículo, hermanos, tiene que ver, ¿verdad?, con el perder tu vida, olvidándote de ti mismo para servir a otros. El que no entrega aún su misma vida. Porque no es de cuestión de que nosotros dejamos todo solo para andar detrás de Jesús. Así andaba la gente en el tiempo de Jesús. Jesús decía, voy para Galilea. Llegaban a Galilea a estar con Jesús. Jesús decía, ¿tienen hambre? Sí. Denles de comer. Okay. ¿Dónde va el Señor? Vaya. La gente cree que eso es ser seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo es imitar sus obras. Seguidor de Cristo es tomar la responsabilidad a favor de otros.
No es que andamos detrás de Él solo para estar donde Él está. Ahí estoy yo. Ahí, no, es qué estamos haciendo o qué debemos hacer. ¿Dónde quiere Dios que funcione? No, Dios no está esperando que nosotros tengamos hambre, ¿verdad?, de posiciones, sino si hay una basura botada ahí, ¿quién la va a levantar? Los encargados de la limpieza. ¿Por qué no la levanto yo? ¿Por qué no lo ordeno yo? ¿Por qué no lo apago yo? Si ya no hay nadie más, puedo hacerlo. Entonces, esa es parte de qué? De la preocupación que va a favor de otras personas. Perder la vida. Dice que el que pierde la vida la hallará. Perder la vida, hermanos. Yo creo que es difícil perder la vida. Hay muchas cosas lindas en este mundo que nos fascinan, que nos atraen, que nos vuelven locos, que meten mariposas en el estómago, que dan ganas cuando lo ves en otro, porque ellos y yo no. Si soy hijo del rey. Cada vez que esos sentimientos carnales y deseos de ser atraído por cosas que en ningún sentido espiritual implica que la persona está vivito y coleando sin haberle entregado ninguna parte de su vida al Señor. Si el mundo nos atrae y nos arrastra, no importa que hemos pasado al altar a aceptar al Señor y nos hemos reconciliado todos los domingos y que nosotros servimos. Hay cosas del mundo que nos atraen, estamos en serios problemas. Porque morir para Cristo es cuando la persona le pierde el sabor a la vida de allá afuera. Esto es lindo cuando una persona está decidiendo por Dios. Harán que tu familia, porque ya no iban de acuerdo contigo, con tu fe. Tuviste que ponerle las reglas a tus hijos en casa, porque el comportamiento de ellos ya no iba de acuerdo con tu fe. Tuvieron que salir de tu casa, irse de tu casa y que te doliera, pero hiciste lo correcto porque tu fe no iba de acuerdo con ellos. ¿Me explico lo que significa lo que la Biblia dice? Morir para encontrar la vida en Cristo. ¿Por qué encuentras la vida en Cristo? Porque no hay cosa más preciosa, hermano, que tener tu vida y tu hogar y tu familia y venir a la casa del Señor a darle gloria y a darle alabanza sin nada de que te pueda acusar. Eso es vida. No es vida la persona que practica pecado y viene a la iglesia y se siente acusado. Eso no es vida. La vida es cuando tú puedes deleitarte ante Dios. Porque no tienes de qué te pueden acusar. Porque has ordenado todo. Has ordenado todo. La disciplina, la regla. Decidimos, me duele, hijo mío, pero en esta casa no se pueden hacer estas cosas. Me duele mi mamá, mi papá, pero no puedo compartir lo que ustedes comparten. Me duele no estar junto en tu fiesta, en todo lo que quieras hacer. Me duele, pero no va de acuerdo con mi fe. Y usted sabe muy bien que cuando comparte con esa cosa, usted está ahí incómodo y no haya que hacer porque no pertenece ahí. Porque ya le perdió el sabor a eso. Es fácil salir, es fácil renunciar. Si usted decide no seguir saboreando esas cosas. Y se puede, en todas las áreas se puede. El plato más exquisito de mi país, por la cureño se vuelve loco, la pupusa. Yo pasé 7 años en este país sin comer pupusa. Cuando regresé a mi país después de 7 años, a mí no me importaban las pupusas. Y hasta el día de hoy, a mí no me importan las pupusas. ¿Por qué? El paladar se acostumbró a otras comidas. Y así pude dejar de ser dependiente de pupusa. Y tengo la libertad de ensayar otras cosas que pueden ser mejor que las que nosotros pensamos.
Pero hay un tiempo, hay una abstinencia. No quiero, no puedo, no acá. Entonces, esa es la cosa cuando la persona muere a la vida y encuentra la vida en Cristo Jesús. Porque comienzas a encontrar deleite en Cristo, no allá afuera. Venir a la iglesia, sentarnos, escuchar el mensaje y cantarle al Señor es nuestro deleite. Y usted lo siente, de repente hay un celo santo cuando ve que hay cristianos y que hay personas que ahí están en su pachanga y en su bulla. Uno siente, ay, dan ganas hasta que caiga un rayo. Acá no se ve mucho, pero cuando usted regresa a su país, usted sabe cómo funcionan los vecinos, ¿verdad? Ahí está esa música a todo volumen, el vecino de allá, y que están gritando, que están bailando, que están borrachos, y uno dice, estos demonios acá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no es tu vida. Pero antes de que esa era tu vida, pero moriste y hoy resucitaste para nuevas cosas, para mejores cosas, que son las cosas espirituales del Señor. Póngase de pie, por favor. Entonces dice, el que pierda su vida, dice, la hallará. Y es que se necesita perder la vida para volver a vivir. Se necesita perder la costumbre de ciertas cosas para probar otras cosas. Se necesita dejar de comer algunos alimentos para poder encontrarle el sabor a otros. Los especialistas en sentirle el sabor a cada alimento. Por eso hay entrada, antipasto, primero, segundo, tercero, postre, café, sorbeto, de todo. Pero todo lo comen separado. Nosotros nos meten huevo frito, frijoles, queso. Dice, ¿qué sabor tenía el queso? Ah, llevaba queso la comida. Pero cuando usted comienza a separar para poder saborear el sabor de cada alimento, entonces su paladar se comienza a hacer, así es la vida espiritual. Se necesita hacer separación. Y cuando usted hace separación, entonces tiene la capacidad de asayar, o sea, de probar y darse cuenta que es mejor. Cuando usted comienza a asayar dos cosas, aunque sea el mismo producto, pero llevan ingredientes diferentes, usted asaye. Yo lo siento igual. El que ya encontró la diferencia dice, no es igual. Otro pedacito. Quizás es mejor. Pero te vas acostumbrando hasta que de repente, yo quiero cerrar con esto. Un día conocí una pareja de hermanos peruanos acá en la iglesia, muy amables, muy respetuosos. Y me decía, pastor, no quiero llevar a desayunar. Y desde acá me llevaba hasta el centro de Milano. Entonces yo le pregunté, hermano, pero ¿por qué tienes que venir más de media hora en este tráfico hasta acá, a este bar? Hemos pasado un montón de bares. Mira, yo me tomo mi capuchino. Y me dijo, pastor, lo va a probar y se va a dar cuenta que no es igual. Vamos a ver, yo voy. Hermano, es igual. El hermano tuvo paciencia, me llevaba de nuevo. Al final decía siempre que era igual para que me siguiera llevando. Y sabe que en esas aprendí que el capuchino y la leche tiene que ser un técnico a prepararlo, porque cuando usted pide un latte macchiato debe sentirle lo de la leche y el café. Yo nunca había, para mí me daba igual. Métame más leche, métame más café, a mí lo que me interesa. Pero cuando comencé a darme cuenta que, uy, qué sabor a leche, hoy se le siente el café. Y después me di cuenta que el lila y que el otro son sabores diferentes de café. A mí me daba igual, pero eso se fue acostumbrando mi paladar. ¿Por qué? Porque entré en un proceso de sentirle el sabor. ¿Por qué le pongo estos ejemplos? Porque en la vida espiritual es igual. No, la mayor
dificultad que tenemos los cristianos es sentirle sabor a lo divino. Porque es divino. Porque no es de la tierra, porque no es de los hombres, porque vino del cielo. Y para sentirle sabor a eso, usted tuvo que haber nacido en el cielo. Entonces es difícil que a nosotros digan, hay que ayunar, uy, qué feo eso. Uy, eso no tampoco. Hay que congregarse, no, dice no. Hay que obedecer al pastor, peor, hermano. Eso comienza a renunciar y le comienza a doler. Y con el pasar del tiempo, usted termina abrazando a su pastor, termina congregándose, termina sirviéndole al Señor. Pero eso fue todo un proceso, porque no es humano. Pero díganos de fiesta. Y así ahorita le digo, hermanos, después del culto hay una torta ahí abajo. ¡Ay, gloria a Dios! Porque eso es de humanos. Ahí no decimos, ¡ay, yo no quiero! Por eso es que se necesita morir a las cosas que no edifican, para las cosas divinas que son edificación. Y cuando nos metemos a practicarla, le vamos encontrando sabor. Sabor, sabor, sabor a Dios, que deja resultado. Deja resultado, porque si nos vamos unos, usted puede decir, wow, no soy el mismo. Si los borrachos nos regresamos años atrás, yo tengo bien presente, a veces lo he contado, yo tengo bien presente, una vez comencé a tomar desde las 10 de la mañana, no solo esa vez, estaba acostumbrado. A la 1 de la mañana, a las 3 de la madrugada, yo estaba bien borracho, sin parar de tomar, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y cuando yo levanté mi cabeza, hermano, me comenzó a dar vuelta todo. Y yo tenía en mi mente siempre acá, yo no voy a caer dormido acá, yo tengo que irme, donde esconderme y dormirme. Entonces esa vez yo me levanté y salí. Y el borracho, para no caer, tiene que ir viendo para abajo. Al final no llegué donde quería llegar, me pasé. Por el rumor de los perros y no sabía dónde estaba. Esa era mi vida. Cuando me recuerdo, digo, bendito evangelio. Vale la pena luchar, que vale la pena entregarse, porque da resultados positivos. Bendito evangelio, jóvenes, que va a formar tu futuro, que vas a vivir en paz con tu familia, que tus hijos van a ser bendecidos. Bendito evangelio. Van a luchar con la corriente en contra, como hemos luchado muchos adultos que ya nos encontramos con el Señor después de habernos equivocado. Pero este evangelio es poderoso, y para